Y bueno, continuamos. Gracias, Ana. Te damos la palabra. Ana, por favor. Muchísimas gracias. Qué gusto estar por acá con todas y todos ustedes. Les voy a compartir una presentación. Yo voy a hablarles un poquito más desde qué es la justicia climática, por qué importa y sobre todo cómo nos aproximamos a ella, ¿no? ¿Por qué aplica y cómo se aplica? Em, Primero algo que ya les empezaba a contar, Adrián, que es la injusticia climática, en donde las desigualdades en emisiones son un reflejo de la desigualdad económica planetaria, pero también en México. Y ahorita les voy a compartir una cifra de México. Pero el 10% más rico del mundo es responsable del 47% de las emisiones. Y además, quienes son los menos responsables son quienes son las personas más vulnerables a los impactos del cambio climático. Entonces, yo no me puedo encontrar con una injusticia más grande que nos hemos perpetuado como humanidad que el cambio climático. Y, y desde esa óptica es desde la que creemos que hay que abordarla. Otra cifra para dimensionar, las emisiones por persona deberían estar entre 1.6 y 2.8 toneladas de CO2. Esto es pues, cuánto emitimos con lo que consumimos y todo esto, ¿no? El 1% más rico emite 48 toneladas de CO2, esa es su huella, mientras que el 50%, digamos, en condiciones de pobreza, el 0.6. Y entonces aquí quiero hacer este pequeño paréntesis sobre lo que mencionaban en la muy válida pregunta de hace rato sobre las personas que quizás utilizan leña para cocinar. Esas personas lo más probable es que estén en esos deciles bajos y entonces en realidad no son las responsables del cambio climático y por supuesto que nos preocupa lo que están respirando por temas de su salud, pero la responsabilidad de reducción de emisiones no está en esas personas que tienen que utilizar leña, sino está quizás en las industrias que están utilizando muchísimo gas para hacer grandísimos productos industriales y en masa, ¿no? Bueno, continúo con algunos datos. Esta es la gráfica que llaman la gráfica del dinosaurio. Y también se refleja de otra manera cómo los deciles más ricos de la población, es decir, entre más nos vamos hacia la derecha de la gráfica, podemos ver el consumo, las emisiones totales derivadas de su consumo y cómo estas han ido creciendo también a ritmos más grandes que los deciles con menores ingresos. Esta es específicamente de México. Y aquí volvemos a una cifra similar a la que les compartía, pero es específicamente para México. El 1% más rico en México emite 44 veces más que el 50% más pobre. Y algo que es importante también cuando hablamos de temas de transición energética es que el 37% de los hogares en México viven en pobreza energética. Y a veces esto como que causa un poco de confusión porque sabemos que casi todo México está interconectado a la red eléctrica y eso es algo que al Estado le enorgullece mucho, con mucha razón. Sin embargo, a casi 40% de los hogares no les alcanza para utilizar la energía que necesitarían utilizar para poder cocinar, para poder tener un confort térmico, para poder tener la iluminación que necesitarían para hacer quizás algunas tareas en las tardes. Esto significa pobreza energética, que aunque estés conectado y tengas un cable, no te alcanza para utilizar la electricidad que necesitarías. Y bueno, entonces en este contexto, ¿qué es la justicia climática? Básicamente es poner a las personas, por supuesto hay muchas definiciones y todo, pero como lo hemos entendido desde ICM, es poner a las personas al centro de las propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático, incluso para mí también las personas están al centro de la motivación del por qué atender el cambio climático. Hay una cita de una muy renombrada activista diplomática que es pasar de un discurso de los gases de efecto invernadero y el deshielo, ¿no? La típica fotito de que les pongo aquí, ¿no? Del oso polar que se le está derritiendo el hielo, que claro que es muy triste porque todos de alguna forma empatizamos con un oso, pero es pasar de eso a un movimiento de derechos civiles que pone a las personas al centro y a las comunidades más vulnerables al centro, reconociendo que son estas personas las que están siendo violentadas de derechos y de la vida misma
por el cambio climático que ya vimos que quienes son responsables son solo unos cuantos. ¿Qué es la justicia climática? Es reconocer que se impacta de manera diferenciada a las personas, a las comunidades y a los países incluso. Reconocer que el cambio climático puede agravar las injusticias ya existentes y que además no todas las personas cuentan con igualdad de recursos y capacidades para hacerle frente. Porque también en esto de los impactos, pues por supuesto que ese 1% que más emite es quien tiene más recursos para adaptarse, ¿no? Y hay casos muy específicos, por ejemplo, de huracanes, donde pues los hoteles de lujo están perfectamente protegidos y además tienen un seguro que les va a pagar todos los daños. Y en cambio las comunidades aledañas pues no tienen ni cómo proteger sus casas, ni nadie les va a pagar el seguro porque nunca lo pudieron contratar. Por aquí algunos casos específicos en México y esto se ve como inundaciones y se ve como heladas y se ve como sequías y, y pues al final son personas sufriendo, ¿no? Entonces, la justicia climática, la transformación justa y la perspectiva de género, cómo se traducen en la práctica, ¿no? ¿Cómo los vamos implementando? Es, como ya les platicaba un poco, reconocer las injusticias históricas y las desigualdades estructurales de lo que ya tenemos y atender equitativamente esas desigualdades deriva las que se van a incrementar por el cambio climático, pero también de su mitigación. Cuando pensamos en cómo vamos a mitigar el cambio climático, tenemos que pensar que esa acción de mitigación va a impactar de forma diferenciada a las distintas personas. No es lo mismo la comunidad a la cual le van a poner quizás un parque solar al lado que los que estamos en la ciudad, que nos vamos a beneficiar de esa electricidad limpia, ¿no? Nos va a afectar y nos va a beneficiar de forma diferente y hay que compensar por esas diferencias. Esta justicia climática, transformación justa, persigue una distribución entonces equitativa de esos costos y esos beneficios y reconocemos lo pasado y lo futuro. Se promueve una gestión desde el territorio, reconociendo la importancia de la participación local. Nadie más que las personas en sus localidades, uno, tiene las soluciones a sus propios retos y dos, saben cómo les afectan las cuestiones. Entonces, temas de participación, diálogo y deliberación que vaya hacia transformar la economía y la sociedad, más allá de solo transitar de unas tecnologías a las otras. Y esto está directamente vinculado y muy iluminado por justamente la encíclica de Laudato Si, que cuestiona los temas de soluciones como tecnológicas y técnicas, sin en realidad cuestionarnos el modelo de desarrollo que nos trajo a este problema en el primer lugar. Y entonces, si no podemos resolver un problema bajo la misma lógica que nos trajo a él, porque si no lo vamos a estar destapando más y más problemas. Y entonces eso es lo que estamos tratando de evitar con una perspectiva de transformación. Y bueno, por supuesto, también incentivar la participación de las mujeres en atención de las inequidades existentes y empoderar a las poblaciones que ya están en una situación de vulnerabilidad. Súper importante, además, más en estos momentos en nuestro país, los temas de transparencia y rendición de cuentas no se nos pueden nunca quedar atrás y son de los que tenemos que estar, insiste, porque además como sociedad civil, si no hay transparencia, es muy difícil entonces estar dando seguimiento a cómo se están implementando o no las cuestiones y uno no puede participar si no hay información con la cual participar, etcétera. Entonces, transparencia y rendición de cuentas es algo que no debemos de quitar el dedo del renglón desde todas las trincheras. Les quiero contar muy breve de el año pasado elaboramos desde ICM la contribución determinada a nivel nacional de México, pero la hicimos desde la sociedad civil. Como ya les contaba Adrián, este es el instrumento, es como el compromiso internacional que cada país hace frente a la comunidad internacional, frente también a su población, el mundo. Y nosotros nos dimos a la tarea de hacerla como si fuéramos el gobierno y cómo sería esta contribución desde un enfoque muy rígido, además de modelación para que fuera factible y no fuera nada más como la sociedad civil haciendo una carta de buenos deseos de las cosas que debería hacer el gobierno, pero qué cómodo porque no las tienes que hacer, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de hacer algo realista, factible y además necesario, ¿no? Entonces les quiero contar de algunas de las medidas que tenemos ahí que tienen este enfoque de justicia, porque luego hablamos de cosas conceptuales y y es importante aterrizarla en qué tipo de programas y políticas caben en este enfoque. Y no es nada más una cosa teórica, conceptual, sino que sí existen las políticas que nos pueden llevar a eso.
no me quiero, yo me podría detener 3 horas en cada una, pero algo fundamental es la salida del uso del carbón y del combustóleo ya, así en esta década, pero idealmente mañana. O sea, no puede ser que hay gente que sigue sufriendo y respirando, que estamos quemando carbón y quemando combustóleo. Y lo mismo en temas de injusticia. Son unos cuantos quienes están falleciendo en minas de carbón, quienes están respirando la quema del carbón y del combustóleo en las generadoras de electricidad para que otros en las ciudades nos beneficiemos. Eso no es justo y eso tiene que salir. Existen formas de generar electricidad que no tienen que matar a nadie. También es importantísimo que reduzcamos el consumo de energía. No podemos, o sea, si aventamos las gráficas a cómo va el ritmo de crecimiento en el consumo, no nos da para crecer, para, digamos, para satisfacer la demanda de electricidad. No dan los recursos en el planeta, en el país, no da. Necesitamos, uno, consumir menos, lo cual es controversial, pero necesitamos consumir menos. Y también incrementar la eficiencia energética para lo que sí consumamos vaya siendo con menos electricidad. Por supuesto, las cosas eficientes tienen que ser asequibles a la población y que no nada más a unos cuantos les alcance para lo que es eficiente. Algo muy importante también en el marco de justicia es la generación distribuida. Esto de que diferentes personas podamos tener techos solares, pero que esto pueda ser accesible para todo mundo y no nada más para quienes hoy en día les conviene económicamente, a quienes están en la tarifa más alta de la CFE, contratar algún sistema de techo solar. Necesitamos que esto se despliegue a gran escala. Ya hay algunos mecanismos que hemos ya desarrollado desde ICM que contribuyen a eso, como el financiamiento de techos solares, que llamamos hogar solar. Y esto es, por ejemplo, pasar el subsidio eléctrico a financiamiento de techo solar, y entonces es algo que no le cuesta a CFE, y hogares que no están en la tarifa más alta pueden tener techos solares, y la CFE va utilizando el mismo subsidio que ya está, digamos, a lo que ya está gastando. Por ahí es un esquema financiero. Hay otro proyecto que desarrollamos que se llama Ejido Solar, que busca también cambiar la forma de propiedad de los proyectos renovables. Y esto es, si existen ejidos que comparten la propiedad de quizás tierras que pueden producir una u otra cosa de agricultura en tierras ya degradadas, puede haber como un proyecto de propiedad comunal de generación solar, ¿no? Y por ahí en eso trabajamos. Claro que la implementación de cada uno es distinta. Algo súper importante también en el marco de justicia es este tema de la regulación y la mejora de eficiencia en las emisiones de los coches y de las SUVs, ¿no? De las camionetas y de los coches. Para mí es de las cosas más importantes para avanzar temas de mitigación desde un enfoque de justicia. Porque fíjense que en México la regulación de la eficiencia de los vehículos es menos estricta que en Estados Unidos y Canadá. Y entonces tú puedes tener el mismitito Jetta, por decir nada más uno al azar, en México y en Estados Unidos, y el Jetta en México contamina más. Y entonces los mexicanos estamos respirando y por lo tanto siendo afectados por autos menos eficientes, que podrían ser más eficientes. Y el tema es que aquí se está privilegiando el interés de la industria automotriz que el interés de las personas. Y así, en ese tipo de cosas, es cuando vemos cómo se puede dar ese cambio hacia el enfoque de justicia. A ver, ¿quiénes están al centro? ¿Las personas o la industria? No, pues las personas. Entonces, eficientemos los motores y hagamos que cada motor, y ya existe la tecnología, ¿no? O sea, ya hay cadenas de producción de eso. Solo adoptemos la norma. Por supuesto que la industria se tiene que adaptar y eso les cuesta. Y hay un montón de intereses siempre complejos ahí, pero eso es un ejemplo clarísimo. Por supuesto, movilidad activa y no motorizada, ¿no? No, más calles siempre generan más coches. Y en ese sentido, un mejor diseño y planificación de las ciudades, pensando en mujeres, pensando en hombres, pensando en todas las comunidades que nos movemos en las ciudades. Y en el tema de generación solar distribuida también, fomentarse mecanismos financieros para micro y pequeñas empresas, y que entonces, volviendo a lo de a quién le alcanza, no es nada más como el gran contenedor industrial que pone su techo solar y que firma un buen, y que es muy importante, obviamente, que también lo hagan,
pero también acercar mecanismos financieros para que pequeñas empresas puedan financiarlo. Ya casi acabo, ¿eh? Pero bueno, igual esto me voy un poquito más rápido, pero también cumplir la regulación en temas de cómo se está quemando el gas, cómo se está venteando el gas en instalaciones de Pemex, por ejemplo. Proteger tierras forestales y plantaciones sostenibles en tierras degradadas. Algo muy importante es, pues hay que proteger lo que ya existe de tierras forestales y no es suficiente declarar nuevas áreas naturales protegidas, hay que dotarlas de mecanismos de sostenibilidad y de mecanismos también de sostenibilidad de eso para las comunidades, aprovechar el biogás en las plantas de tratamiento de aguas, bueno, ya no me detengo. Esta es mi última diapositiva y quiero dejar como que con algunos highlights de lo que necesitamos, y eso es, uno, reducir subsidios a las fósiles y pasarlas a renovables, a esquemas sustentables. No puede ser que el Estado mismo esté financiando cosas que nos están como matando como población y como mundo. Propiciar esquemas alternativos de propiedad de proyectos de energía renovable, ¿no? No todo tiene que ser bajo el mismo esquema que ya se ha conocido y criticado. Hablar de los derechos a la energía asequible y sustentable, del derecho al medio ambiente sano, propiciar gestión local de los recursos y participación de las personas impactadas. Hay que desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya les decía, o sea, no puede el mundo seguir creciendo y las emisiones con eso. Si el mundo quiere crecer, que incluso también ya hay todo un gran discurso que habla de decrecimiento, Laudato Si también menciona decrecimiento, pero digamos lo mínimo que consideramos es que hay que desacoplar el crecimiento de las emisiones. Algo que también hemos ya comprobado es que la tecnología no va a ser suficiente. Cada vez hay como mega cosa que captura carbono y lo entierra, y que hoy me dijeron que van a capturar carbono y eso se van a hacer perfumes. Y yo, pues bueno, pero eso no es suficiente. O sea, necesitamos también atenderlo desde una transformación cultural y desde una transformación socioeconómica. Ahora sí, por ahí mi información de contacto. Muchas gracias por invitarme y lista para cualquier pregunta.